de seguir, que le demos un fuerte aplauso a todos los que nos ven a través de nuestra transmisión de Facebook. Dios te bendiga. Esto es Ciudad de Adoración, tu casa. Comparte este mensaje porque yo sé que sin duda va a ser de bendición para tu vida. Y escríbenos y pon ahí de dónde nos escribes. Queremos estar cerca de ti. Amén. Entonces, como decíamos, el compromiso es la manera de medir la convicción. No es lo mismo, y aprendíamos en este mensaje que no es lo mismo participar a estar comprometido. Muchas personas participan de la fe, pero no están comprometidos con ella. Muchas personas participan de las atmósferas espirituales que otros crean, mas no son comprometidos con ellas. Muchas personas son partícipes de la agenda de la iglesia. Es que a mí me gusta el culto porque ahí predican bien bonito. Lo hacen reír a uno y también lo hacen llorar. Y lo bofetean y a uno se le inflama la boca, pero va contento. Sale contento, garroteado, pero en victoria. Me gusta esa iglesia, pero no te comprometes con ella. Porque lo que Dios quiere provocar en ti es que tú seas ese próximo predicador, que tú seas ese próximo mensaje, que tú seas ese próximo testimonio, que tú seas esa persona que represente esa verdad. Porque en CDA no somos uno, somos muchos. Somos muchos y seremos miles. Pero miles que vamos ahí caminando. Tal vez no somos la iglesia más atractiva, pero somos una iglesia sana, que trabaja en sus muros para cuidar a las personas y cuidar al rebaño. Y eso nos lleva a ser una iglesia que va creciendo sólidamente. Mire al que está a su lado, mire qué sólido es el que está al lado suyo. Dígale, cuán sólido tú eres en Cristo. Amén. Aunque sea profético, pero dígalo. ¿Y qué pasa? Bueno, el compromiso es algo a lo que muchos le tienen miedo. Si le tienes miedo a comprometerte con una mujer para casarte, que la puedes ver, ¿cómo te vas a comprometer con Dios que no lo puedes ver? Vamos, anillos. Alguien que venda anillos aquí, ya le hice publicidad. No, es que en mi familia nadie se casó. Por eso tenés ese gran espíritu y esa gran maldición en tu familia. Legalidad. Estás en juicio y el diablo va ganando porque él es un acusador. Entonces es importante. Si no te comprometes con las personas aquí en la tierra, pero ni con el líder para poder llevar el refrigerio al grupo de alcance, ¿cómo te vas a comprometer con el cielo que no lo ves? Si no te puedes comprometer con servidores de templo, si eres discípulo de servidores de templo, ¿dónde están servidores de templo? Hay muchos, los guardianes de la casa. Pero si no te puedes comprometer ni con tu líder y tu líder, los dos, Samir y Cintia, ¿cómo te vas a comprometer con Dios? Es que a mí me gusta que me pongan afuera porque ahí nadie me molesta. Tienes que desear estar aquí adentro. Me encantó hoy que entré que alguien me dijo, puchica, me la voy a perder. Ay, yo dije, qué bonito. No porque lo iba a predicar yo, sino porque hay una sed genuina en la vida de las personas. Y muchos menosprecian eso. ¿Sabes por qué te pongo esta demanda de compromiso? Porque Dios es un Dios comprometido. Si tú quieres la gracia y el favor de Dios y el compromiso de Dios sobre tu vida y sobre tu familia, tú tienes que comprometerte con Él. Si no, hermano, por eso es que no te va bien, porque Dios no está contigo. Si no te va bien es porque Dios no se ha comprometido contigo, porque el que le está fallando eres tú. Dios no es infiel. Así que entre Dios y tú, ¿quién será el que tiene poco criterio? Amén. Entonces, si tú miras que no, todo me sale mal, cuando lo hago aquí, cuando lo hago allá, todo me sale mal, es porque no estás comprometido con Dios. Y con Dios está comprometido desde la raíz. Todas las cosas que hagas, hazlas para Dios. Todo lo que tú hagas en la iglesia, si tú sirves, si tú pones a disposición incluso recursos tuyos para servir a Dios, eso es un reflejo de cuán comprometido estás en tu corazón. Pero si no lo haces, Dios te puede quitar todo en un día. Pregúntele a Job, le doy el número de teléfono para que lo llame y le cuente el proceso que él pasó. Porque él era una persona que admiraba el favor de Dios y las leyes de Dios, mas no conocía a Dios. De oídas te oía, mas ahora mis ojos te ven, pero después de que quedó sin nada,
Y muchos necesitan perderlo todo para poder Dios tener tu atención. Pero ya sigamos, que eso era el repaso. Tenemos que entrar al tema, ¿va? ¿A cuánto le gustó el repaso? Entonces, ahora sí, pongas el cinturón y dígale al de lado, no molestes, que ahorita me van a trabajar el carácter. Hermano, este mensaje me quebró a mí. Dios me habló. Yo literal se lo voy a decir así. Ayer Dios me hizo una llamada como de 1 hora y media, casi 2 horas, donde me habló y me dijo, con vos este es el asunto. Trabajalo. Te dejo ahí de tarea porque vas a ir a predicar ese mensaje. Y yo, hijo de puy. Literal, hermano. Entonces, no quería ni predicar este mensaje. De lo demandante que es. Porque sí es difícil pararse aquí y ponerse a aparentar un mensaje o una vida que no llevas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios siempre, cuando un mensajero va a su presencia, le va a quebrar áreas. Y le va a decir, mira acá, papá, cuando Moisés subía al monte bajaba con la gloria, pero era porque el Señor le pegaba 2 bofetadas, se le inflamaba la boca y con la gloria ya disimulaba. Pero porque Dios lo educaba en su presencia. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios lo bofetee hoy? Yo le voy a ayudar al Señor. Entonces, es importante entender que el carácter, diga conmigo carácter, va mucho más allá del temperamento y la personalidad de alguien. Por no entender estas cosas andamos hablando confundidos. ¿A qué me refiero? Hay gente que dice, es que ese tiene mal carácter. ¿Sí? ¿Ha escuchado esa frase? Y eso no existe, porque el mal carácter no existe, el carácter es algo bueno. Y una persona tiene carácter o no tiene carácter. O tiene poquito y tiene ciertas lagunas, o no tiene nada. Pero no puede ser algo, ¿verdad? No puede ser algo malo, es algo bueno. Y ahí es donde entendemos algo. Número 1, temperamento. El temperamento es el que encapsula todos los rasgos genéticos y aprendidos que hemos heredado. Diga conmigo, temperamento. Eso que usted tiene, hermano, esa gracia, esas bromas, ese tipo de chiste, o esa seriedad, o esa amargura, o esa tristeza, o todo eso que usted manifiesta, ¿me entiende? Que le dicen igualito a tu papá, igualito a tu mamá. Es que puro tu abuelo. Así, la misma cara de limón, le dicen a uno. Es porque esos rasgos están heredados en tu genética. A través del temperamento se manifiestan. Pero eso no es carácter. O si lo miran todo enojado, así que tiene esas reacciones impulsivas, como algunos que aquí no hay en CDA, así. Pero tienen esas reacciones que arrancan en tercera, enojados, ¿va? Como quien toca un alacrán. Usted le pone el dedo en un alacrán y usted va a ver. Esas reacciones son porque, ay hermano, a tu papá también lo bautizaron con el mismo jugo de limón. Y por eso lo tenemos. Pero hoy vamos a orar para que seas libre. Entonces todo esto, incluso son muchos rasgos aprendidos. Siempre cuando hay 2 hijos o 2 hijas, siempre dice, esta se parece a la mamá, esta se parece al papá. Amén. Entonces eso es temperamento. Son patrones que heredamos. Muchos padres se ven en sus hijos o en sus hijas. Y eso es el temperamento. Ahora, luego viene la personalidad. Diga conmigo, personalidad. Y la personalidad tiene que ver con cómo yo quiero que la gente me vea. Ese es el face mode. Ese es el modo en el que tú muestras tu cara a los demás y quieres que te vean. Es tu yo editado. Como tú dices, no, nunca van a ver que yo cojeo de esta pata. Nunca van a ver que yo cojeo de esta pata. Jamás, no voy a dejar, never. Y no es que eso sea malo, pero hay personas a las que en tu vida tú no le puedes aparentar con tu personalidad. Tienes que mostrarles tu debilidad para que puedas fortalecer tu personalidad. Pero el problema es que muchos viven de la pura personalidad. Muchos cristianos vienen a la iglesia, sirven, adoran, tocan un instrumento, sirven en templo, en kids, con pura personalidad. No hay carácter. Entonces vemos personas que son peligrosas, porque cuando van a un recurso no van al carácter, van a su personalidad. Y aparentan, fingen, pueden estar años en una iglesia aguantando y nunca abrir la boca para decir, esto no me parece. Siento que ¿cómo sería esto? ¿Me podrían enseñar? Están dispuestos a vivir 20 años con una mentira, haciéndola y siendo parte de ella, por no trabajar con el carácter.
¿A cuánto les gusta? ¿Cuántos van contentos todavía? Yo veo ya hinchado, veo ya algunas inflamaciones. Así me agarró el Señor a mí, hermano, y yo tenía que dárselo a usted. Entonces, esa es personalidad. Ahora, está el carácter. Diga conmigo, carácter. El carácter es la educación real del temperamento. O sea, es cuando usted agarra todos esos demonios que le heredó su mamá, todos esos rasgos genéticos aprendidos, y los llevas a la voluntad de Cristo. Y educas tu carne, tu mente, tus impulsos, tu pensamiento, tu fuente. Y es cuando puedes decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos podrían decir eso esta mañana? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, el carácter es la educación real del temperamento. En otras palabras, nadie tiene carácter si no se educa. Hay que educarnos. Se ocupa comprometernos con la educación. Se ocupa que generar una convicción de que seremos personas de carácter, viendo a Cristo como el objetivo. Y entonces lo vamos a lograr. Le digo, es difícil. No es fácil. No es fácil. Es importante no confundirnos, porque hay personas que usted hoy puede ver en día y puede decir: le falta mucho carácter, pero tienen un corazón correcto y verdadero. Y tú lo confundes y con eso ya lo estigmatizas en que no sirve, que no es de Dios, que es falso, que es mentiroso, y te privas de beber de los dones de Dios que hay en la vida de esa persona. Como que si usted fuera ángel, el arcángel Gabriel, la última maravilla del cielo en CDA. Hermano, todos estamos aprendiendo en este lugar. Me incluyo. Yo no soy la última edición del iOS de la perfección. No lo soy. Tengo un montón de cosas que tratar en la presencia de Dios. No como Samir, ¿verdad? Pero sí tengo bastante. Ya Samir es un caso científico. Hay que estudiarlo en Harvard. Amén. Amén, dice. No diga amén. Eso es falta de carácter, mire lo que le digo. Puro temperamento. Entonces, la definición que normalmente se conoce de carácter es aquello que está impreso en nosotros. Aquello que está impreso. Y como le decía anteriormente, existe una diferencia entre mal carácter y falta de carácter. Por favor, si usted estuvo en esta prédica o la ve después por Facebook, nunca vuelva a decir: es que ese tiene mal carácter. No, no tiene carácter. Es temperamental. Tiene un problema temperamental que hay que trabajar con carácter. Amén. Ayude. Si usted se encuentra a alguien así por el camino, ayúdelo. Y si usted es ese, busque ayuda. Porque ¿qué pasa? Aquí viene lo importante. Esto puede afectar la imagen del Dios visible en tu vida. ¿Por qué? La raíz griega de la palabra carazo o carazo, para que lo entienda. Perdón, esa es la palabra griega. La raíz griega es carazo, precisamente, que significa forma grabada o impresa. Eso significa carazo. Entonces el problema es que si tú no tratas esta parte en tu vida, el problema es que distorsionas la imagen del Dios visible. Porque nosotros representamos a Jesús. Amén, somos cristianos. Tenemos una demanda en nuestro grupo de alcance. Tenemos una demanda cuando aconsejamos a alguien. Tenemos una demanda peor si dirigimos un ministerio. O si tenemos un llamado de Dios. De que cada vez entre más vas subiendo en el servicio a Dios, tienes que ser menos tú, menos Aarón y más Jesús. Más Cristo. Cada vez tiene que ser menos Brian y cada vez más Cristo. Tiene que ser cada vez menos Lilian, sobre todo Lilian. Esa broma coñada la amo. Y más Cristo. ¿Por qué? Porque esa es la demanda del cielo en la tierra. Que te parezcas y representes la imagen del Dios visible. Si no, no se llame cristiano. Porque venimos a la iglesia a que el carazo, la imagen, los rasgos, el temperamento, la genética de Cristo esté en nosotros. Por eso es tan delicado el carácter.
Y hay muchos ministros con muchas habilidades y muchos dones, pero sin carácter. Y eso es peligroso. Ya se imagina a un profeta. Nuestro padre estuvo ayer enseñándonos aquí lo que es CDA Pro, líderes. ¿Cuántos estuvieron acá? Y nos enseñaba acerca de cómo los dones pueden provocar un encantamiento en la vida de las personas. Y las personas, ¡oh! La aparición del arcángel Gabriel es mi líder. Y usted no sabe que ese pegoste de barro está trabajando tanto en poder ser mejor. Me incluyo, yo soy el primero. Y la gente se hace tantas expectativas del don de alguien y no del carácter de alguien. Deja de ver el don de las personas. Bebe de él, no seas orgulloso, porque si no Dios no te va a dar el tuyo. Tienes que beber del don de alguien, pero tienes que aprender a ver el carácter. Que no te encante que alguien profetice sobre tu vida, que no te encante que alguien te dé una prédica y te dé la última revelación, Reina Valera de Casiodoro de Reina y Teodoro de Valera, 1960. Sino que tú veas que ese hombre tiene un matrimonio ejemplar, que esa persona tiene un noviazgo ejemplar, que esa persona sirve con el corazón correcto. ¿Tiene errores? Sí, pues no es santo, no es perfecto, si para allá vamos todos, pero tiene el corazón alineado hacia lo correcto. Va caminando en pro de ser impreso por Cristo. El carazo de Cristo está en la vida de esa persona. Entonces a ese tienes que seguir como líder, para que tú te conviertas en ese líder. ¿Cuántos están siendo bendecidos? Amén. CDA no es una iglesia que trabaje en eso. Amamos la presencia de Dios. Es más, ¿cuántos sintieron la presencia de Dios aquí en la alabanza y la oración el día de hoy? Había una gloria, hay un asiento de gloria en este lugar. Yo sé que el Señor se va a manifestar poderosamente, pero no vivimos de eso, porque eso es perfecto y santo, eso viene del cielo. ¿Cómo vas a admirar a alguien que Dios lo usa para profetizar si eso Dios se lo dio? Admira en alguien algo que Él desarrolló, no que Dios se lo dio. Ay, cómo adora. Pues claro, pues si un adorador, Dios mira, sopló en el vientre de la madre, adorador le dijo. Entonces tiene el don para poder tocar las atmósferas. Ministros de alabanza, Dios les está hablando. Toca el piano, toca la guitarra y peor que Justin, el de Marco Barrientos. Pero ¿por qué te admiras de eso? Admira cómo ese guitarrista es responsable, tiene carácter, es puntual. Predica súper bien, mejor sin la guitarra, sin el bajo, sin el piano, sin la batería. Mire, esto yo lo llamo así. Es como cuando Iron Man le dijo a Spider-Man: dame el traje. Tenés que aprender a ser alguien sin el traje, y después te doy el traje. Así es la unción. Dios primero te quita la unción y te dice: demostrame quién sos, y después te la voy a dar. Primero tienes que demostrarme quién sos sin la unción. ¿Cuántos quieren unción? Bueno, demuéstrele a Dios quién es usted sin la unción, porque muchos solo son algo hoy en la vida por la unción que Dios les dio. Eso es falta de carácter. Así pasó ese machete ahorita, esa espada de doble filo que penetra hasta lo profundo. Pero es importante, es una verdad, hermano. Dios me lo dijo a mí y yo me tenía que desquitar con usted. Mucha gente solo vive del don que Dios les dio, pero no hay carácter, no hay fruto. Bonita la higuera porque está plantada junto a un río. CDA es un río. Hojas reverdecen, tiene fruto al tiempo. Pero eso es porque Dios está en este lugar y Dios lo hace. Pero qué importante es cuando tú le demuestras a Dios quién tú eres, para que Dios te dé lo que vas a hacer con Él. Amén. Y vamos a ver la primera imagen para poderte mostrar más o menos lo que es el carácter. Dios agarró, póngase a pensar así, una roca. Usted vino a este lugar y usted era una roca, pero de río, hermano, de esas peñonas, ¿va? Y empezó el Señor, el Espíritu Santo, con un cincel a darte la forma. Muchos aquí vinieron redondos, sin espíritu, aquella gran roca. Y el Señor les ha estado tallando, quitando todo eso temperamental, todo eso que usted heredó de sus papás, que usted, ¿sí me explico? De todo eso de lo que por mucho tiempo incluso usted hasta se ha victimizado. Es que yo soy así porque mi papá era así. Es que yo soy así porque mi mamá era así. Pero en este lugar solo hay una forma, y es la de Cristo. Y Él te ha estado tallando. Yo te digo algo, no hay nada más hermoso que Él
que su espíritu esté usando el cincel y el almágana en tu vida, porque está sacando lo mejor de ti. Todos van a admirar la obra de Dios sobre tu vida, pero tienes que dejar que el Señor te cincele con el cincel, mire, y con la almágana, y quite todos los excesos, toda la apariencia, todo lo del pasado, lo que heredaste, lo que te ha limitado hasta el día de hoy, por lo que no has podido pasar al siguiente nivel, porque no tenés la forma de Cristo. Con la forma de Cristo, cosas suceden. ¿Sí? Con la forma de Cristo, tú puedes alimentar a 15,000 personas. Con la forma de Cristo, tú puedes resucitar muertos. Con la forma de Cristo, tú puedes pescar y tener una pesca milagrosa. Con la forma de Cristo, no con la tuya. Y muchas personas quieren ir en el nombre de Jesús, con la palabra de Jesús, a hacer las cosas en la forma de ellos y no en la forma de Cristo. Y por eso no les sucede. Ya no vuelvo yo a hacer eso, dice. No vuelvo ni a ofrendar, porque nunca sucede nada. Pero ¿lo hiciste en tu forma o en la forma de Cristo? Amén. ¿Qué es el carácter? El carácter, seguimos hablando de carácter, tranquilos. ¿Qué es el carácter? El carácter es la educación y la prosperidad del alma. En otras palabras, cuando alguien tiene carácter, es educado y es próspero. Si no tiene carácter, no es educado y no es próspero. Y vamos a ir a la palabra en tercera de Juan 1:2. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Me encanta este versículo donde Juan se refiere a Gayo, y Gayo, que es un discípulo amado de Juan, y le dice amado, porque le está hablando a Gayo. Pero obviamente le está hablando a Gayo, y ese versículo te lo está diciendo Juan también a ti. ¿Por qué? Porque nos está dando una llave, un secreto. Nos está dando el secreto de la prosperidad. ¿Cuántos quieren el secreto de la prosperidad? Uy, ya van hablando de la doctrina de la prosperidad. Ay, no, hermano, eso no es. Dios quiere que seamos prosperados en todo. Juan le dijo a Gayo que quería que fuera prosperado en todo. Pero hay una condición, porque el problema es ser próspero de la manera incorrecta. Toda la palabra, que aquí la tengo, tiene promesas, pero hasta decir ya no, que hablan de todo para que tú seas próspero. ¿Cuántas promesas no hay acá? Solo lee Eclesiastés y ahí se le vuela la cabeza. Lea Salmos, lea, ¿cuántas no? Proverbios, ¿cuántas promesas? Lea los evangelios. ¿Cuántos creen que hay muchas promesas para nuestra vida en esta palabra? Bueno, entonces, si toda la palabra nos quiere hablar de prosperidad, no es malo hablar de prosperidad. Al contrario, la prosperidad es el reflejo de un verdadero discípulo que tiene carácter. Mientras no lo tiene, Dios no lo prospera. Y entonces Dios le dice a Gayo, Juan le dice a Gayo, ¿cuál es el secreto de la prosperidad? Y le dice, yo deseo, porque una cosa es lo que el líder desea para tu vida, tu pastor desea para tu vida, pero otra cosa es lo que usted haga. Otra cosa es lo que yo haga. El deseo de Dios es prosperarnos en todo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué importante entender que el secreto de la prosperidad es el carácter. ¿Quieres ser próspero? No es abriendo una empresa, es teniendo carácter. ¿Quiere que Dios bendiga su cuenta de banco y no la mire tanto llena de ceros como la tenía Samir al inicio? ¿Qué cree que Samir hizo? Tener carácter, y hay que tener carácter para venir al altar y darle a Dios lo que es de Él. Carácter. No que eso de que, ¿será que se lo doy al Señor? Es lo único que tengo. Desde ahí, hermano, usted no tiene carácter. ¿Será que tengo que ofrendar o diezmar? Una vez me llamó un discípulo de otra iglesia, no es de aquí, y me dijo eso, líder, ¿será que si yo diezmo no ofrendo y si ofrendo no diezmo? ¿O será que, es que mire que yo tengo que bendecir a alguien que Dios me puso en el corazón, y será que ese mes no diezmo? Se lo doy mejor al Señor, pero a esa persona no le digo yo, porque lo que es de Dios se entrega en el alfolí. Por si a alguno aquí se le ha ocurrido, es que yo mejor ayudo al pobre y no le diezmo a Dios, por eso es que no te va bien, por falta de carácter. Las ofrendas y los diezmos se entregan en un solo lugar, en el alfolí. Si entendiéramos esos pequeños principios con carácter,
tendríamos las ventanas de los cielos abiertos sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿y entonces qué ofrenda le doy a alguien? Se llama limosna, ya pasamos primicias. Búsquela en Facebook, ahí está la prédica. Ahí le van a enseñar qué es lo que se le da a los demás. Y no es lo que le sobra a uno. La limosna es una ofrenda dignificada. Amén. Entonces, sigamos. ¿Cuántos están siendo bendecidos? El carácter es el que produce que prospere tu alma. Es ese momento en el que tú dices, no me quiero levantar, pero me tengo que levantar porque tengo que ir a hacer esto, porque tengo que ir a adorar, porque tengo que ir a servir, porque tengo que estar en el lugar donde las cosas suceden, porque hoy Dios va a dar una palabra que yo necesito. Eso es carácter. Y muchos van así como empujados, lo llevan, ¿verdad? En la fe, empujados, como columpio. Y por eso van lento. Pero la prosperidad, Dios quiere bendecirnos a todos. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que bendecir la casa del Señor y tienes que bendecir a otros allá afuera. Para aquellos que dicen, es que yo mejor bendigo allá afuera. No, tienes que bendecir primero aquí adentro y después también allá afuera. Así que póngase pilas a orar que Dios lo bendiga, mucho. Porque tiene que darle aquí y allá. Entonces, la prosperidad del alma está ligada al carácter. ¿Cuántos dicen amén? Toda caída de un hombre está ligada a una grieta en el carácter. Todo hombre que en la palabra de Dios usted escucha que cayó, usted lee que cayó, cayó por una grieta en el carácter. Por ejemplo, Moisés cuando le pegó a la piedra por desobedecer. Sansón, hombre apartado para Dios, y cayó con una Dalila, falta de carácter. Saúl, autoproclamarse rey y ungirse. Qué delicado es agarrar el cochero y decir yo soy. Ay, papá. Cuando muchos dicen yo soy profeta, preocúpese, porque ni yo lo quiero decir. Me lo dicen y yo, ay. Muchos me dicen pastor, nadie me ha ungido pastor todavía. No me diga así que me preocupo, feo. Cuando le dicen, pero eso es el temor de Dios que hay en mi corazón. Pero hay muchos que le dicen pastor y obvio. ¿Qué más? ¿Estás viendo? La gloria de Dios, Luis Miguel. Y por eso vives de la apariencia y nunca cosechas fruto en tu vida. Necesitas que las personas sean las que afirmen tu don. No hay nada más hermoso que Dios afirme tu don. Que Dios te diga eres. Porque cuando Dios te lo dice, te lo está diciendo un hombre seguro. No alguien que te quiere comprar o adular. Ahí está. Pedro, un Pedro sin carácter negó a Jesús 3 veces. Un Pedro con carácter fue a morir al revés. Él fue el que murió al revés, va. Sí, va. Va. Peligroso, estoy en transmisión y vaya salgo con una herejía. Pedro sin carácter lo negó. Hay muchas personas que le dicen, ¿y vos sos cristiano? No, vos. Mentira. Y a vos Dios te habla. ¿Y cómo es eso que hablas en lengua? No sé. No, pues la gente ahí en la iglesia que se pone a hablar en lengua. Y tal vez sí lo tenés, pero por falta de carácter no le decís, venga, así se habla. Hace poco estaba restaurando a un amigo, empresario, súper exitoso, que me decía, no quiero ir al encuentro, porque ahí se van a poner a saltar y a hablar en lenguas y yo esa vaina no le hago. Yo soy de una iglesia más tranqui. Y empiezo yo, Ibrakanda, Raba, Sobro, Kenda, Raba, Kire, Brenda, Rama, Soro, Brosta, Rama y Kire, Bre. Ajá. Decime que no hablo en lenguas, Leo. No, yo respeto y todo, pero a mí esa cosa no me gusta porque es que eso era del Antiguo Testamento. ¿Y por qué yo estoy hablando en lenguas, Leo? Si es del Antiguo Testamento, ¿por qué yo estoy hablando en lenguas? Es más, le digo, Dios me muestra una visión de tu vida y empiezo. ¿Cómo es que los profetas no están en este tiempo? Si Dios me está mostrando visiones a mí. El problema es que yo estoy en la fuente correcta y vos no estás en la fuente. El problema es que yo estoy en la hoguera y vos no estás en la hoguera. Yo te quiero llevar al lugar donde la hoguera está encendida. Mejor no critiques lo que no entendés. No seas religioso. Y le dije hasta esto, amigo, vos como empresario sos otro rollo. Yo te pido consejos, pero en la fe los consejos te los doy yo, papá. Como empresario, porque él va delante de mí en eso. Dios lo ha bendecido enormemente. ¿Te ha ido bien? Va, sí. Pero la familia no la vas a cuidar con la empresa, la vas a cuidar con la fe. Y esa está en la palabra de Dios. Esa viene del Espíritu, esa viene de adentro, esa viene del carácter. Y eso es lo que tú le puedes dar a alguien. Sáqueme de ahí que no hablo en lenguas.
Un valiente que me quiera venir a decir que no hablo en lengua. Soberbio, no, seguro. Entonces es importante, hermanos, porque eso crea lagunas. Es importante entender que toda caída de un hombre fue por una grieta de carácter. Hace muchos años mi padre en la fe, el pastor Oscar, y mi papá también en lo natural, un hombre que amo tanto, y a la madre, a la pastora Andrea, los sabe las pláticas que he tenido con ellos. Literal. Yo estuve así de ser el primero que corrieran de la iglesia por burro. Pero Dios ha sido bueno con mi vida. Dios ha sido fiel y verdadero conmigo. Yo amo lo que ellos han hecho sobre mi vida. Y lo único que me han dicho en la última temporada siempre ha sido: hijo, pórtate bien. Hijo, pórtate bien. Hijo, pórtate bien. Es lo único que tenés que hacer para que no perdas todo lo que has logrado y lo que has hecho y lo que has conquistado. Portémonos bien. Es lo único que hay que hacer. Porque toda grieta es falta de carácter. Y en la palabra vemos tantos personajes que fallaron en su carácter y lo perdieron todo. Terminaron mal. Mire, Jonás, alguien sin carácter, Dios le dice: Nínive, no, Tarsis. Nínive, no, Tarsis. Y lo tuvo que agarrar un pez grandote y Nínive, burro. Muchos de ustedes Dios los agarra porque Dios le dice: Nínive, no, Tarsis. ¿Cuánto están recibiendo? Nínive, no, Tarsis. ¿Tenés que servir? No, no voy a servir. ¿Están entendiendo? ¿Tenés que hacer grupo de alcance en tu casa? No, no quiero, a mí no me gusta la gente. ¿Tenés que abrazar? No me gusta abrazar. ¿Tenés que dar palabra? No me gusta dar palabra. ¿Tenés que aconsejar? No me gusta aconsejar. Y Dios te va a agarrar y te va a comer ese pez y te va a hacer Nínive, burro. Carácter. Cuando tienes carácter, entiendes que te dieron una imagen y no es la imagen tuya, es la imagen de Dios. Y no vas a hacer lo que tú quieres, vas a hacer lo que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? Qué bonito, ¿va? ¿Cuántos Jonás hay aquí? Entonces, el carácter no es tener mal genio, es la ausencia de Cristo grabado en ti. ¿Cuántos dicen amén? Ay, el tiempo va volando. Reprendo ese reloj. Tu valor no está en cómo fuiste hecho, sino en quién está siendo grabado en tu vida. Estas son perlas que le estoy dando, anótelas. Asegúrate que aquello que esté grabado en ti sea siempre la palabra de Dios. Porque cuando alguien profetiza, va a profetizar la palabra de Dios. Cuando alguien aconseja, va a aconsejar la palabra de Dios. Cuando alguien edifica algo, va a edificar en base a la palabra de Dios. Cuando alguien sirve, sirve por la palabra de Dios. Todo lo que hacemos es por la palabra de Dios. No es usted, no es su mente, no es su habilidad, es la palabra de Dios. Vamos al punto número 2. La forma de Cristo debe estar en nosotros. La forma de Cristo debe estar en nosotros. Y vamos a ver la imagen número 2. Mira esto. Mira la demanda que tenemos. Mira qué hermosa la imagen de Cristo. Mírese usted y mire esa imagen. No me estoy refiriendo al aspecto, si es hermoso, guapo, el que sale aquí como ejemplar, sino me refiero a la calidad de cincel, el trabajo que hizo esa obra. Ahí hubo delicadeza, hubo finura. Así es como Dios nos quiere dejar, a la imagen de el varón perfecto, que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero es difícil. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Cuántos partos hay acá? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo. Hermano, créame, nosotros, mire, si le dolemos a nuestros líderes, ¿cómo no le dolemos a Dios? Hay discípulos que le duelen a sus líderes aquí. Vuelven los líderes a sufrir hasta dolores de parto. ¿A dónde está el lead? Ve, son un parto. Son bromas. Pero la
La obra termina hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es que yo me rindo, es que yo renuncio. No, no, no. Métase hasta que Cristo sea formado. El problema es que hay muchas personas que le han quitado el cincel y el martillo a Dios y lo tienen ellos en la mano. ¿Cómo Dios los va a formar? Yo me quiero hacer así, dice. Ahora entiende. Yo quiero que la vaina sea así. Y viene todo deformado, con una cara, no así como Cristo. Es importante que nos agarre el martillo en sus manos y agarre el cincel. Proféticamente, agárrelo. Martillo o cincel. Y dígale al Señor, te lo entrego. Dígaselo, te lo entrego. Forma en mí el carácter de Cristo. Amén. ¿Cuán importante es entender esto? Porque aquí Pablo le está hablando a los Gálatas, a la iglesia de Gálatas, y le está diciendo que el anhelo es que Cristo sea formado en ellos. Pero hay algo importante: necesitas un modelo, necesitas a quien ver. No solo puedes ver al Cristo de la palabra, necesitas ver al Cristo que camina al lado tuyo. Y ese es tu líder, tu colíder, tu discípulo, esa persona que te trajo a la iglesia, esa persona que es una referencia de la fe para tu vida. Esa persona es tu referencia. Esa es la imagen de Cristo que tú tienes. Por eso es una demanda que debemos tener carácter, porque si no estamos malformando a otros. Y ahí es donde los espíritus operan: división, Absalón, Jezabel. Y el enemigo destruye a la iglesia, porque entran aquellas malformaciones en puestos de autoridad a repartir de lo que el diablo les ha metido. Y esa malformación se reproduce. Y después hay que traerlos a encuentro y liberarlos. Ahórrenos ese trabajo. Sea obediente y siga la palabra de Cristo. Voy a poner la imagen 3. Aquí podemos ver el ejemplo de dos monedas. Pobrecito el indio Lempira. ¿Cómo se llama este? Washington, ¿no? Ve, por lo menos. Este representa una economía y este representa otra economía. Aquí podemos ver la economía de una nación como Estados Unidos, donde $1 está 26 veces más arriba de un lempira. Pero si nos ponemos a ver en perspectiva, un billete de $1 y un billete de un lempira tienen el mismo tamaño, tienen las mismas características, tienen el mismo número incluso, pero tienen una diferente impresión. Esa impresión representa una economía, aquella impresión representa otra economía. Y esa impresión que tiene el valor del billete de Estados Unidos es 26 veces más valiosa. ¿Te imaginas qué sucedería si en tu vida la impresión que tienes no es la tuya, la del indio Lempira? Porque hay hermanos que son así, con espíritu del indio Lempira. Y tuvieras la imagen de Cristo, que esté Cristo impreso en ti. Porque cuando uno paga, paga con un billete a la medida. Cuando Dios quiere usarte para ganar a una generación, usa billetes a la medida. A los Cristos que se han impreso. Y te anda buscando a ti. Pero ya quite la cara del indio Lempira y la de Washington y comience a poner la cara de Cristo, el corazón de Cristo, la pasión de Cristo, el carácter de Cristo. Y aquí no entendemos cosas que son difíciles, son muy difíciles, pero que en la presencia de Dios las podemos cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Es importante entender que nuestro valor reside en que Cristo está grabado en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La palabra dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que diga conmigo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que tu vida refleje la forma de Cristo, en el nombre de Jesús. Deja que Cristo sea formado en ti. Ese es el verdadero valor que le puedes ofrecer a todo el mundo, que vean a Cristo en ti. Somos hechura suya, dice la palabra, creados en Cristo Jesús para, diga conmigo, para buenas obras. Buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para. Tú no fuiste creado en Cristo Jesús para estar aquí en la iglesia nada más.
sino para ser usado para otros, para ser usado para hacer el molde que forma a otros. Porque Cristo es la estatura, pero muchas veces miramos eso imposible, miramos a Cristo imposible. Por lo menos mira a tu líder. Ese es un acceso más posible. Si por lo menos ya llegó a donde está su líder, ya conquistó lo que su líder conquistó, ya tiene a Cristo un poco más cerca. Pero si todavía no se parece ni a su líder, no cree lo que su líder ha creído y no conquista lo que su líder ha conquistado, largo camino y largo trabajo te espera. Amén. Y aquí es donde vamos a hablar de algo tan importante. Todos hemos sido llamados por Dios. Amén. ¿Cuántos Dios los ha llamado a servir o los ha llamado a una asignación o les han hablado Dios a través de una palabra profética de una asignación? Bueno, ese llamado se recibe del cielo, pero nunca un llamado se sostiene con el don. Anote eso. Nunca un llamado se sostiene con el don. Un llamado se sostiene con carácter. Un llamado se sostiene con carácter. Y vamos a ir al tercer punto: convicción, compromiso y carácter. Aquí tenemos las tres frases. Y el carácter es la forma que exige nuestra convicción. Es el molde. Ya entendimos que la imagen es la de Cristo, no la nuestra. Entonces existe un molde. No tenemos que inventar el molde. Y el problema de muchas iglesias y religiones es que andan inventando el molde. El molde ya fue hecho. Lo que tienes que invertir en vez de estar creando moldes es parecerte al molde de Cristo, a la iglesia que Cristo dejó, a la iglesia que Cristo fundó. Amén. Tienes que ir al molde. Y eso es a través de esa forma. Provoca una convicción en tu vida. Y esa convicción es imposible que alguien te la quite, porque cada vez vas a ser menos tú y cada vez va a ser más Cristo en ti. Y cada vez va a ser imposible que alguien te haga dudar de lo que estás haciendo, porque cada vez te vas a ir convirtiendo en la imagen del Dios visible. Cada vez serás menos tú y dirás: ¿cómo es que antes yo hacía esto, pero ahora hago esto? ¿Cómo es probable? ¿Cómo es posible que antes yo no amaba a las personas y ahora amo escuchar a las personas? Porque Cristo, el molde, está en tu vida. ¿Cómo es posible que yo antes no quería a nadie en mi casa y ahora tengo un grupo en mi casa? A mí no me gustaba que me ensuciaran, pero ni el corredor, el porche. Y ahora un grupo hago en mi casa y se van tarde. ¿Cuándo antes? Porque ya no vives tú, el molde se te puso y te metiste en él y ahora es Cristo en ti. Yo no sé cómo ahora ya no me enojo como antes, que yo mandaba a chapalear a cualquiera en un 2x3. ¿Cómo es que ahora le digo: te amo? ¿Cómo? Es porque ya no eres tú, es Cristo en ti. ¿Cómo es que antes podías ver a alguien y decir: lo voy a destruir para ir sobre él, para pasar sobre él encima y estar arriba, porque yo puedo estar arriba de quien yo quiera? Y ahora yo te llevo, vas conmigo, vas a llegar, porque vas conmigo. ¿A cuántos Dios le está hablando? Es porque ya no vives tú, Cristo vive en ti. El molde ya fue puesto, tus convicciones caminan en otra frecuencia. Amén. ¿Y sabes qué es lo que pasa? El carácter es visible. Los dones y todo lo que tienes de Dios eso es por el Espíritu. No lo podemos ver, solo lo creemos por la fe. Amén. Pero el carácter se nota. Y hay personas que notan tus grietas en el carácter. Lastimosamente no todo el mundo tiene carácter y no se fija quiénes no lo tienen, porque se dejan llevar por los dones. Pero hay un gran porcentaje de las personas que ven tu carácter, y eso es lo que los hace confiar en ti. ¿Quiere un socio? Busque un socio con carácter, no alguien con dones y talentos solamente. ¿Por qué? Vas a fracasar, no va a funcionar. Entonces, a través del carácter se revela si alguien tiene convicciones. Gracias. A través del carácter se puede reflejar si alguien tiene convicciones y se pueden ver. Es como que yo le dijera: nuestros padres en la fe, el pastor Oscar, usted ve la iglesia que tenemos y la iglesia que somos. Esa es la convicción que hay en su corazón, y nosotros somos parte de ese sueño de fe.
Y ese sueño de fe nos ha llevado 16 años a donde ahora estamos. Y ahora nosotros podemos ver el carácter de nuestro pastor. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay fruto, es visible. Y entre más alimentas tus convicciones, serás más demandado en carácter. ¿Cuántos quieren más en Dios? Dios te va a demandar más carácter. ¿Cuántos quieren más en Dios? ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga grandemente? Que los bendiga y los prospere y los lleve a lugares de honra para servir y representarle. Si lo haces con el corazón correcto, Dios siempre te va a demandar más carácter, más sacrificio, más fuerza, más voluntad, más compromiso. Cuando a esos que les empiezan a decir: es que vos en la iglesia vivís, buen indicador, va bien. Toda mi vida yo he vivido en la iglesia. Mis oficinas están en la iglesia. Y a veces me pongo a pensar que si mis verdaderos padres estuviesen, mi vida no fuera así de feliz. Escúcheme, como yo circuncidado. ¿Por qué? Porque no hay nadie que me detenga de darle todo el tiempo que yo quiera a Dios. Nunca nadie pudo. Y tal vez muchas veces nosotros que somos padres, yo ya soy papá, somos el tropiezo para que nuestros hijos prosperen en la fe, para que tengan carácter. Cuando usted, mire, cuando usted sabe qué es lo que usted le está diciendo a Dios cuando no deja que tus hijos estén bajo el liderazgo de la iglesia y formados por la iglesia, tú le estás diciendo a Dios: yo tengo una mejor imagen de carácter que tú, Dios, y yo se la puedo dar a mi hijo y no te ocupo a ti. Ese es el problema. ¿Quieres ponerte en ese lugar con Dios? De decirle: no, es que solo ahí pasas metido. ¿Y qué? ¿Quiere que esté en una disco? ¿Quiere que se lo agarre el diablo y se lo revuelque bien feo? ¿Quiere después llorarlo en un velorio? Carácter le hace falta a los papás. Y yo soy papá. ¿Sabe dónde nació mi hijo? Mi hijo nació en el hospital. Inmediatamente el primer lugar que mi hijo visitó al salir del hospital fue el altar de la iglesia. El primer lugar. ¿Sabe cuál fue el primer lugar que yo visité cuando yo nací? Pequeño, la iglesia. Y la palabra dice que el que instruye al niño desde pequeño en el camino de Dios nunca se apartará de él. Aquí estoy, 31 años, imperfecto, con muchas debilidades, pero 31 años de estar en la fe. Nunca me he tomado un break, porque el que instruye al niño desde pequeño nunca se aparta de él. Hay una generación que el diablo anda buscando para robársela, y tú tienes que ponerla en el altar. El diablo no está jugando. Nos hace falta carácter. Mi hijo solo tiene un lugar donde va a estar siempre y seguro, y es la casa de Dios. Mi hijo adora en el altar. Mi hijo ama la música. Mi hijo ama predicar. Mi hijo ama cantar, porque lo ve de su padre, lo ve de mi vida. Y eso se tiene o no se tiene. En vez de decirle a tu hijo: solo pasas metido en la iglesia, venga, métase con él acá, para que restaure y recupere lo que el diablo le ha quitado. Eso es lo que necesitas. Es que solo pasas metido en la iglesia. Por eso estás donde estás. Por eso hay una raíz de amargura en tu corazón. Por eso es que no has salido de ese bucle que por años te ha estado persiguiendo. Y no eres feliz, no hay plenitud en tu vida. Porque el único lugar donde podemos estar bien es en la fuente. Es en su casa. Es en el lugar donde las cosas suceden. Es donde somos impresos por Él. Aquí está su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Ya voy terminando. Ya esto se bloqueó. Ahí está. Mire, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Voy a invitar al ministerio de alabanza. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay una diferencia cuando ya no vives tú. Y es que puedes tener situaciones en la carne,
pero ya no las enfrentas con la carne, las enfrentas con el molde, las enfrentas con la palabra de Jesús, las enfrentas con Él, y nadie te vuelve a robar el gozo. Tú sabes cuál es tu convicción, tú sabes cuál es tu camino. Nadie va a robarte lo que Él te entregó, nadie va a dañarte. Tienes que entrar al molde, no tengas temor. Entrega tu vida, quítale el martillo y el cincel a tu carne y dáselo a Dios. Y deja que Él te forme, deja que Él sea. Dice Efesios 2:10, y aquí voy a poner la imagen 4. Voy terminando. Mira, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mira qué hermoso. Tú vas al espejo y ves tu humanidad, pero realmente en el espejo se ve a Cristo. Porque por dentro eres Jonathan, pero por fuera ven a Cristo. Porque por dentro se amarró a Jonathan y se soltó a Cristo. La demanda más importante que tenemos como hijos es que representamos la imagen de Dios. Ese es el problema. La gente no cree en Dios ahora porque no ve a Dios, y no lo ve en ti, no lo ve en tu casa, no lo ve en tu familia, porque no hay carácter, no hay impresión, no hay molde. Hay muchos cristianos que van a la iglesia y dejan el molde en la casa. Tienes que venir a la iglesia con el molde y salir transformado una vez más. Y si caíste, levántate y dile: Señor, una vez más. Y si en el camino te sentías débil y vulnerable, dile: Señor, una vez más, una vez más. No me voy a rendir, no me voy a rendir, porque tú estás conmigo. Es importante entender esto, porque el gran problema que tenemos es no entender que Él es el Dios visible. Y si somos cristianos, representamos a Cristo en la tierra. ¿Quieres que tu grupo de alcance se llene? Compórtate como Cristo. ¿Quieres que Dios bendiga tus negocios? Sé como Cristo en tus negocios. ¿Quieres que Dios prospere tu matrimonio? Sé como Cristo, así como Él amó a su iglesia, su esposa. Sé como Cristo, que estuvo dispuesto a morir en la cruz por ella. Deja de hacerlo a tu manera y hazlo a la manera de Él. Amén. Yo quiero despedir a todos los que nos vieron por transmisión. Quiero decirte: sé como Cristo. Es importante que entiendas que este lugar es el lugar donde está el molde, y un día tú vas a estar en este lugar, y con mucho amor te vamos a recibir y te vamos a meter al molde para que ya no seas tú, sino que sea Cristo que vive en ti. ¿Cuántos dicen amén? Y los despedimos con un fuerte aplauso.